parte del programa, mis queridos amigos, que es la parte de la entrevista, se la vamos a dedicar, la vamos a compartir con un cubano excepcional. Hay muchos cubanos excepcionales desde su epónimo José Martí. Armando de Armas, un intelectual cubano que nació en Santa Clara en el año 1958, cuando el Che Guevara estaba llegando a esas tierras. Nace casi en un jeep, en un jeep porque estaba la cosa muy movida, y hoy es nuestro invitado, ha escrito libros, trabaja en esta ciudad porque también vino a estas tierras defendiéndose de la persecución del régimen de Fidel Castro, pero no deja ni su cerebro, ni su palabra, ni su pluma de hacer lo que hace un intelectual: escribir y transmitir sus ideas. Armando, buenas noches. Muchas gracias por tenerme aquí, buenas noches. A mí me encanta, por fin yo me doy el gusto de entrevistarte en televisión, porque realmente yo no conocía tu trabajo, pero una vez que te conocí a ti primero, que tu trabajo, que tus libros, supe que los libros tenían que ser una maravilla, porque la vida de Armando ha sido una maravilla. Armando está aquí en los Estados Unidos después de haberse fugado de una cárcel cubana y después de haberse fugado de la isla, además, ¿no? Haber burlado ese cerco terrible que hay allá en Cuba. Así que yo quiero que tú nos cuentes un poco, porque yo quiero que hablemos de todo, hablemos de qué tan fácil o tan difícil es ser escritor en Cuba, cómo se han portado los escritores cubanos con esta dictadura, si han sido flexibles, si han sido cómplices de la dictadura, y bueno, qué es la vida de un escritor que pasó por tantas cosas en Cuba y ahora está aquí en los Estados Unidos. Yo quiero empezar diciendo que si alguna excepcionalidad tengo es saber huir a tiempo. Sí. Sí, estuviste preso por primera vez a los 17 años, te ha tocado. Sí. Fueron arrestos breves, con 17 años, por un desorden público, un desfile dedicado a Camilo Cienfuegos, nada menos. Por cierto, cuya muerte ha sido siempre un misterio, pero no tan misterio si analizamos el proceder de dictadores como Fidel Castro, que todo el que le haga sombra se lo saca de su entorno, ¿no? Y era el caso de Camilo probablemente. Muy a pesar de Camilo, no creo que Camilo fuera un disidente, mucho menos, pero todo indica que pudo haberlo eliminado. Ser un escritor en Cuba es algo complicado, inclusive para los escritores que se suman a la política cultural del régimen, porque inclusive a estos los vigilan. En el caso de escritores como yo, es mucho más complicado todavía, porque están los arrestos, están los allanamientos de morada, está la cárcel, está el escribir clandestinamente, el ocultar los manuscritos, está las delaciones, que no te publiquen, y como yo le he comentado otras veces a Patricia, el único premio que tú puedes aspirar en un régimen totalitario, si tienes el compromiso de la libertad, es el premio de la cárcel y el ostracismo, en definitiva. Te voy a hacer una referencia de algo que me pasó siendo niño. Tenía algunos 16 años, estaba escribiendo. En esa época uno escribe, luego que conoció a Hermann Hesse, el Lobo Estepario, a Kafka. Escribía poemas de amor, y le mostré un poema a un amigo del Partido Comunista, de la Juventud Comunista Venezolana, y él me dijo: esto no sirve, porque la poesía tiene que ser militante. Yo le decía: pero ¿cómo la luna milita? ¿Cómo el aire milita? ¿Cómo las montañas y el fuego militan? Y me dijo: si no milita, no sirve. Es un poco la misma tendencia en Cuba, que todo tiene que estar al servicio de la revolución. Bueno, eso ha pasado por varias etapas en Cuba. Primero te exigían ese estilo que se llama realismo socialista, que era más o menos eso que te contaba este militante comunista, que es comprometerse con la lucha del proletariado y la revolución mundial y toda esa retórica que también manejan gente como Chávez y Fidel Castro. Te exigían eso, por tanto esa literatura era pésima y no pasó nunca más allá de ser eso, una literatura panfletaria. Ahora, a partir de los 90, en que ellos entran en la crisis por la caída del campo comunista en Europa, ellos flexibilizaron un poco, y mientras que no entraras en honduras políticas y filosóficas y te dedicaras a hacer un arte no comprometido, es decir, extrañamente, antes te pedían que hicieras un arte comprometido con ellos. En este momento, en que era un poco difícil la situación para ellos, te pedían que hicieras un arte no comprometido, porque
Si pero te también era por exigencia, no podías Claro. entrenarte que tú quisieras, sino Claro, que te nunca. exigía el régimen. Que te exigía el régimen o que el régimen te toleraba en este caso. Entonces son los escritores que tú ves que salen, que dicen cosillas más o menos disidentes, más o menos, pero sin nunca llegar al corazón de la situación, sin nunca ahondar. Eso es lo que permiten y hacen una literatura un poco evasiva, quizás van al siglo XIX, van a la época republicana, a la época de Batista. Uy, qué malo era Batista. Sí, mira, Ignacio Ramonet con la nueva biografía de Fidel Castro, que le hace una pequeña crítica a los presos políticos, pero luego hace una apología de la figura de Castro y de la revolución. Ramonet quizás sería de los que saliera y volviera a Cuba si fuera cubano, aunque probablemente no, con esa critiquilla sobre los presos políticos probablemente se hubiera metido en Ahora, problemas. yo quiero que tú me cuentes cómo se escapa uno de una cárcel cubana. Bueno, mira, en el caso mío no fue nada papillón ni nada heroico. Fue durante un acto de desobediencia cívica en Camagüey. Yo me había enfrentado a las fuerzas especiales, me habían partido la cabeza, había logrado apoderarme de una pistola, me la quitaron también. Hubo un motín en esta ciudad de Minas, Camagüey, con respecto a eso. Cuando llego a la cárcel, los presos me reciben sonando las rejas. Y fue un periodo un poco confuso e interesante en la historia de Cuba, que fue durante el juicio de Arnaldo Ochoa, durante la muerte de Abrahante, y donde había una cierta confusión en los estamentos de poder cubano. No sabía qué camino iba a tomar aquello, estaban dando ya los primeros indicios de la perestroika, no sé, fue un carcelero que probablemente le simpaticé, y una madrugada me llama y me dice: ¿tú eres un hombre? Y le digo: bueno, por ser un hombre probablemente es que esté aquí, no veo otra razón. Y me dijo: bueno, vete. Eso fue al fondo en el patio de la cárcel de Minas. Había una cerca llena de vidrios, y yo estaba, de los golpes que había recibido, estaba medio cojo todavía. La ropa que traía era una ropa blanca que estaba todavía inclusive tinta en sangre. Conmigo estaba mi novia de aquella época. Y yo pensé en todo momento que era la famosa ley de fuga que se ha aplicado durante todos los regímenes totalitarios. Y bueno, si va a hacer esto, que sea. De todas formas me pedían muchísimos años. ¿Cuántos años? Bueno, todavía no había bajado la petición, pero me amenazaban que por lo menos 10 años, porque habíamos destruido el restaurante aquel. Sobre todo lo habían destruido las fuerzas militares, porque ¿qué podría hacer yo contra 4 o 5 hombres o más? Aunque logré hacer algo, pero era la mayor destrucción la produjeron ellos mismos, pero la iba a pagar yo. Y entonces gritos de abajo Fidel Castro, abajo el comunismo, y eso se paga muy caro, con leyes como el desacato, que son largos años en la cárcel. Entonces salté por la cerca, no lo pensé 2 veces, era efectivamente alguien que quería que yo me fuera. Me cuentan después que ese día en Minas, todo el que tenía el pelo largo y se parecía a mí lo metieron en una perrera, que es un carro celular móvil, una celda móvil. Una redada. ¿Sí? Y logré llegar a la ciudad de Camagüey. Yo en aquella época siempre tenía 2 o 3 carneses de identidad, que era algo obligado en Cuba, pero con diferentes nombres y direcciones, así que con el que ellos se quedaron, para nada podían dar exactamente conmigo. Al retorno vamos a seguir trabajando, digamos, a 2 manos. Patricia está muy interesada por saber esa vida tuya de preso, de hippie. No, pero además le pasó algo recientemente que yo quiero que lo cuente. Yo estoy muy interesado porque para ser escritor hay que haber leído mucho. Cuando tú lees a Gabriel García Márquez, a Jean-Paul Sartre, a Ernesto Sábato, ¿cómo calificas a intelectuales que se comprometen con regímenes que violan la libertad de expresión, que violan los derechos humanos, que son una cosa tan esencial, tan defendida por todos los pensadores y los escritores en el planeta desde el inicio del papiro, desde el inicio de la escritura? Ya regresamos con todos ustedes y nuestro invitado Armando de Armas.